Nunca olvidaré el momento en que abrí esa bolsa de basura negra y vi los pedazos de mi vida destrozados entre cáscaras de huevo y restos de comida podrida. Ahí estaban las fotos de mi difunto esposo, manchadas de café, el rebozo que mi madre me tejió antes de morir, cubierto de desperdicios, las cartas que mi hijo me escribió desde niño, arrugadas y húmedas, 50 años de recuerdos, tirados como si fueran nada. Me temblaban las manos mientras sostenía lo que quedaba del álbum de bodas de mis padres. Las lágrimas caían sobre las páginas arruinadas, y en ese momento sentí algo que nunca antes había experimentado, una rabia tan profunda que me asustó a mí misma. Escuché sus tacones acercándose por el pasillo. Venía riéndose por teléfono, sin el menor remordimiento. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me sonrió. Una sonrisa fría, calculada, victoriosa. «Ay, suegrita, ¿encontraste tu cochinero? Ya era hora de limpiar este cuarto. Esto es mi casa ahora, y aquí no hay espacio para tus porquerías viejas». En ese instante, comprendí que esto no había sido un accidente. Había sido un mensaje, una declaración de guerra, pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que esta abuela de 72 años no se iba a quedar callada. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Lo que pasó después de ese día cambió nuestra familia para siempre. Desenmascaré secretos que debieron quedarse enterrados. Rompí lazos que parecían inquebrantables y descubrí verdades tan oscuras sobre mi propia nuera que cuando finalmente salieron a la luz, nadie en el pueblo volvió a verla de la misma manera. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Porque para entender por qué hice lo que hice, primero tienes que conocer quién era yo antes de ese día, antes de que mi mundo se derrumbara, antes de que descubriera que la mujer que dormía bajo mi mismo techo era capaz de algo mucho peor que tirar mis recuerdos a la basura. Mi nombre es Esperanza, tengo 72 años, y durante 50 de ellos fui la esposa de Roberto Méndez, el hombre más bueno que pisó esta tierra. Criamos a nuestro hijo Alejandro en una casita humilde en las afueras de Puebla, donde cada ladrillo fue puesto con nuestras propias manos y cada comida se preparó con amor, aunque a veces solo alcanzara para frijoles y tortillas. Roberto murió hace 4 años, un infarto fulminante mientras podaba los rosales, que él mismo había plantado para mí. No hubo tiempo de despedirse, no hubo últimas palabras. Solo el silencio ensordecedor de un espacio vacío donde antes había risas, manos entrelazadas y planes para el futuro. Alejandro, mi único hijo, es el centro de mi universo. Lo eduqué para ser un hombre de bien, trabajador, respetuoso. Y lo logré, quizá demasiado bien, porque mi hijo es tan noble, tan ciego ante la maldad, que nunca pudo ver lo que yo vi desde el primer día. Conoció a Vanessa hace 6 años en su trabajo. Ella era la nueva secretaria, 32 años, cabello teñido de rubio, uñas siempre perfectas y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Desde el principio, algo en ella me incomodó. Había una frialdad detrás de sus ojos, una forma calculada de mover las manos cuando hablaba, como si cada gesto estuviera ensayado. Pero Alejandro estaba encantado. Decía que era la mujer más hermosa que había conocido, que lo hacía sentir especial, que finalmente había encontrado a alguien que lo comprendía. Yo callé mis dudas. ¿Qué madre quiere ser la bruja que arruina la felicidad de su hijo? Se casaron al año de conocerse. Una boda modesta pero bonita, donde yo misma preparé el mole y las tortillas hechas a mano para los invitados. Vanessa apenas tocó la comida. Dijo que estaba cuidando su figura para las fotos. Al principio, todo parecía normal. Vivían en un departamento pequeño en la ciudad, y yo los visitaba cada 15 días, siempre llevando comida casera y algún detalle para el hogar. Vanessa me recibía con cortesía forzada, pero yo intentaba ganarme su cariño. Quería creer que solo era tímida, que con el tiempo se abriría conmigo, pero las cosas comenzaron a cambiar después de que Alejandro recibió su ascenso. De repente, mi hijo ganaba bien, muy bien, y Vanessa tenía planes, grandes planes. «Suegrita», me dijo un día, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Alejandro y yo estamos pensando construir una casa más grande, una casa de verdad. ¿Sabes? Con jardín, con cochera para 2 autos,
Un lugar donde podamos crecer como familia. Crecer como familia. Esas palabras me ilusionaron. Pensé que quizá vendrían nietos, que finalmente me aceptaría como parte de su vida. «Qué hermoso, mija», le respondí. «¿Y dónde piensan construir?» Ella intercambió una mirada con Alejandro. Él se aclaró la garganta, incómodo. «Mamá, pensamos construir en el terreno de atrás de tu casa. Ya sabes, ese pedazo que papá y tú nunca usaron. Así estaríamos. Cerca. Podríamos cuidarte». Mi corazón se hinchó de felicidad. Tenerlos cerca. Ver a mi hijo todos los días. Quizá hasta ayudar con los nietos cuando llegaran. «Claro que sí, mi hijo. Ese terreno es de ustedes. Lo que necesiten». La construcción empezó 3 meses después. Y desde el primer día, Vanessa se encargó de cada detalle. Eligió los colores, los muebles, el diseño. Yo intenté opinar un par de veces, sugerir cosas prácticas que había aprendido en mis años de ama de casa, pero ella siempre tenía una razón para rechazar mis ideas. «Ay, suegrita, eso ya no se usa. Esto es una casa moderna, no una casa de pueblo». Me tragaba la humillación y sonreía. Por mi hijo, todo por mi hijo. La casa quedó preciosa. 2 pisos, ventanales grandes, cocina integral que parecía de revista. Vanessa organizó una fiesta de inauguración e invitó a toda su familia y amistades. Yo preparé botana para los invitados, pero ni siquiera me presentó a sus amigas. Pasé toda la tarde sirviendo en mi propia cocina, mientras ella recibía elogios en la casa nueva. Cuando todos se fueron, me atreví a preguntar: «Mija, ¿ya pensaron en qué habitación será para el bebé cuando llegue?» Vanessa soltó una risa seca. «¿Bebé? Ay, suegrita, eso no está en nuestros planes todavía. Primero queremos disfrutar, viajar, vivir. Los hijos pueden esperar». Algo se apretó en mi pecho, pero asentí. «Cada pareja tiene su tiempo», me dije. Pasaron 6 meses. Yo seguía viviendo en mi casita, ahora conectada por un pequeño pasillo a la casa nueva. Vanessa había insistido en esa conexión para que no tuvieras que salir al frío cuando nos visites, suegrita. Al principio me pareció un gesto dulce, pero pronto entendí que era una forma de control, de vigilancia. Empezó a aparecer en mi cocina sin avisar, revisando qué cocinaba, qué compraba. Si hacía caldo de pollo, decía que era muy grasoso para Alejandro. Si preparaba tamales, que le caían pesados. Si horneaba pan dulce, que estaba engordando por mi culpa. «Suegrita, ya no. Cocine tanto. Yo me encargo de la comida de Alejandro. Usted descanse». Pero no era descanso lo que me ofrecía, era destierro. Mi hijo empezó a comer menos en mi casa. Decía que Vanessa se molestaba si llegaba lleno, que ella se esforzaba mucho preparando cenas especiales. Las visitas se hicieron más cortas, las conversaciones más superficiales, y yo, poco a poco, me fui convirtiendo en un mueble, en algo que estorbaba, hasta que una tarde de noviembre, hace exactamente 8 meses, todo explotó. Pero eso te lo contaré en un momento, porque necesitas entender primero qué fue lo que encontré en esa bolsa de basura, y sobre todo, lo que descubrí después, cuando empecé a investigar quién era realmente la mujer que había entrado a mi familia. Macrobloco 2. Flashback, paz, contexto emocional. Esa tarde de noviembre, llegué a casa después de hacer las compras en el mercado. Traía jitomates frescos, chiles para hacer salsa, y un pollo entero que pensaba preparar en mole. Para Alejandro. Era viernes, y los viernes siempre habían sido nuestro día especial, desde que era niño. Pero cuando abrí la puerta de mi cocina, algo estaba diferente. El silencio. Normalmente escuchaba música o la televisión encendida en la casa de al lado, pero ese día no había nada. Solo un silencio pesado, incómodo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Dejé las bolsas sobre la mesa y me quité el rebozo. Mis rodillas me dolían más que de costumbre. El frío de noviembre. Siempre me castigaba la artritis, pero algo más fuerte que el dolor físico me impulsó a caminar hacia el pasillo que conectaba mi casa con la de ellos. La puerta estaba entreabierta. Eso también era extraño. Vanessa siempre la mantenía cerrada con llave. Decía que era por privacidad, aunque yo nunca había entrado sin tocar primero. «¿Mija? ¿Alejandro?», llamé suavemente. Nadie respondió. Empujé la puerta con cuidado y entré. La casa estaba impecable, como siempre. Todo en su lugar, todo brillando. Vanessa era obsesiva con la limpieza. Decía que una casa sucia reflejaba una mente sucia, pero había algo más. Un olor.
químico, fuerte. Seguí el olor hasta el cuarto que había sido designado como bodega. Era el único espacio que Vanessa no había decorado todavía. Decía que lo usaría para guardar cosas que no necesitaban estar a la vista. La puerta estaba abierta de par en par, y ahí fue donde lo vi. Mis cosas, todas mis cosas, amontonadas en el piso como si fueran basura. Las cajas que yo había guardado cuidadosamente en mi habitación, las que contenían 50 años de mi vida, estaban abiertas, violadas, destrozadas. Mis piernas casi cedieron. Las fotos de Roberto estaban regadas por el suelo, algunas rotas, otras arrugadas. Vi una donde él me cargaba el día de nuestra boda, yo con mi vestido blanco sencillo, él con su traje prestado, y tenía una huella de zapato encima, una huella de tacón. El álbum de fotos de Alejandro bebé estaba abierto, con páginas arrancadas. Las cartitas que él me escribía en primaria, esas que decían «Te amo, mamá», con letras torcidas y dibujos de corazones, estaban hechas bola en una esquina. Y el rebozo de mi madre que murió cuando yo tenía 20 años, que tejió esa prenda con sus propias manos mientras luchaba contra el cáncer, estaba tirado junto a una lata de pintura derramada. No podía respirar. Me arrodillé en el piso, sin importarme el dolor en mis rodillas, y empecé a recoger todo con manos temblorosas. Cada foto era un puñal en el pecho. Cada carta, una herida abierta. ¿Cómo había llegado todo aquí? Yo las había dejado en mi habitación, en mi casa, guardadas con llave en el closet. Entonces lo entendí. La llave. Le había dado una copia de mi llave a Vanessa hace meses, cuando me operaron de la vesícula y necesitaba que alguien entrara a regar mis plantas. Ella nunca me la había devuelto. Había entrado a mi casa, había revisado mis cosas, había decidido qué era basura y qué no, y lo había traído. Todo aquí, a este cuarto frío y húmedo, como si mi vida entera fuera algo que había que esconder. Estaba tratando de meter las fotos de vuelta en una caja cuando escuché la puerta principal abrirse. Pasos, tacones, y esa risa, esa maldita risa que había aprendido a reconocer. Vanessa estaba hablando por teléfono. «No, no te preocupes, ya me deshice de todo ese tiradero. Sí, mañana vienen los de la basura. No, ella ni cuenta se va a dar, la vieja casi ni sale de su cuarto. Mi sangre se convirtió en hielo. Me levanté como pude, sosteniendo una caja contra mi pecho, y salí del cuarto. Vanessa estaba en la sala, de espaldas a mí, todavía pegada al teléfono. Llevaba un vestido ajustado color rojo y esos tacones altos que hacían eco en toda la casa. «Vanessa», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ella se volteó, sobresaltada. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Miedo, culpa, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa máscara de dulzura falsa que usaba conmigo. «Ay, luego te hablo», dijo al teléfono y colgó. «Suegrita, qué susto me dio. ¿Qué hace aquí?» «¿Qué hago aquí?», repetí, incrédula. «Esta es mi familia, Vanessa. Estas son mis cosas. ¿Qué hacen en este cuarto?». Ella suspiró, como si yo fuera una niña tonta haciendo preguntas tontas. «Ay, suegrita, es que su cuarto estaba hecho un desastre. Todas esas cajas viejas, ese polvo, no es sano. Alejandro y yo pensamos que era mejor guardar todo esto aquí, donde no estorbe». «¿Dónde no estorbe?». Las palabras me quemaban la garganta. ¿Estorbar? Estas son las fotos de mi esposo muerto, las cartas de mi hijo, el rebozo de mi madre. «Exacto», me interrumpió, y su voz perdió toda pretensión de dulzura. «Cosas viejas, cosas muertas, cosas del pasado. Suegrita, tiene que entender que esta es una casa nueva, una vida nueva. No podemos estar viviendo rodeados de fantasmas y recuerdos tristes». Sentí como si me hubieran abofeteado. «¿Alejandro sabe de esto?», pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. Ella sonrió, esa sonrisa que mostraba demasiados dientes. «Claro que sabe. Fue idea de él, de hecho. Está preocupado por usted, suegrita. Dice que vive demasiado en el pasado, que no es sano para una mujer de su edad, que necesita soltar». Mentira. Tenía que ser mentira. Mi Alejandro jamás haría algo así. Mi hijo, que lloraba cuando veía las fotos de su papá. Mi hijo, que guardaba cada carta que yo le escribía cuando estaba en la universidad. Pero una semilla de duda se plantó en mi corazón. «Quiero hablar con él», dije. «Está trabajando. Llega tarde. Tiene una cena de negocios importante.
Entonces esperaré. Como guste, dijo Vanessa encogiéndose de hombros. Pero le advierto que viene muy cansado últimamente. No le gusta que lo molesten con dramas innecesarios. Dramas innecesarios. Así llamaba a mi dolor. Regresé a mi casa con la caja entre los brazos, temblando de rabia y tristeza. Me senté en mi cama, esa cama donde Roberto y yo habíamos dormido durante 50 años, y lloré. Lloré como no lloraba desde su funeral, pero entre las lágrimas algo más comenzó a crecer. Una pregunta, una sospecha. Si Vanessa había entrado a mi casa sin permiso, si había revisado mis cosas más íntimas, si había decidido por su cuenta qué merecía quedarse y qué no. ¿Qué más había hecho? ¿Qué más estaba haciendo? Me levanté y caminé hacia mi closet. Busqué en el fondo, detrás de las cobijas viejas, hasta que encontré lo que buscaba. Una caja de zapatos vieja donde guardaba mis documentos importantes. Escrituras de la casa. Acta de nacimiento de Alejandro. El testamento que Roberto y yo habíamos hecho juntos. Abrí la caja con manos temblorosas. Estaba vacía. No, no vacía. Había algo. Una nota, escrita con la letra perfecta y cursiva de Vanessa. Suegrita, encontré estos papeles viejos tirados por ahí. Los llevé con el notario para que los actualice. No se preocupe, Alejandro y yo nos encargamos de todo. Un corazón. Había dibujado un maldito corazón. Mis documentos, las escrituras de mi casa, el testamento donde Roberto dejaba todo a mi nombre, con la instrucción de que Alejandro heredara después de mi muerte. Todo estaba en manos de Vanessa. Y en ese momento, ese preciso momento, supe que esto era mucho más grande que unas fotos tiradas, que esto no era descuido ni malentendido. Esto era un plan cuidadosamente calculado para borrarme, para quitarme mi pasado, mi presente y mi futuro, para convertirme en un fantasma, en mi propia casa, mientras ella se quedaba con todo, con mi hijo, con mi casa, con mi vida. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo esa nota con el corazón dibujado, y sentí algo que no había sentido en años. Miedo, miedo real, visceral, del tipo que te hace cuestionar si estás segura en tu propia cama. Porque si Vanessa era capaz de esto, si había planeado todo con tanta frialdad, con tanta precisión, ¿de qué más era capaz? Esa noche, Alejandro llegó pasadas las 11. Escuché su coche, en la entrada, sus pasos cansados. Esperé a que entrara a su casa, a que se quitara los zapatos, a que saludara a su esposa, y entonces, armándome de valor, toqué a su puerta. Vanessa abrió. Me miró de arriba abajo con esos ojos fríos. Suegrita, es muy tarde. Alejandro está agotado. Necesito hablar con mi hijo, dije, con una firmeza que no sabía que tenía. Mañana será mejor día. Ahora. Mi voz sonó tan fuerte que hasta yo me sorprendí. Vanessa parpadeó, desconcertada, y por primera vez, desde que la conocía, di un paso hacia adelante en lugar de retroceder. Alejandro apareció detrás de ella, aflojándose la corbata. «Mamá, ¿qué pasa?» Y cuando lo vi, a mi hijo, a mi único hijo, con esas ojeras profundas y esa mirada cansada, algo dentro de mí se quebró y se endureció al mismo tiempo. «Necesitamos hablar», dije, a solas. Vanessa abrió la boca para protestar, pero Alejandro levantó una mano. «Está bien, amor. Dame un momento con mi mamá». No sé si fue mi tono o la desesperación en mis ojos, pero mi hijo salió conmigo al pequeño jardín que separaba nuestras casas. La noche estaba fría. Se podía ver nuestro aliento en el aire. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntó, y había genuina preocupación en su voz. Y ahí, bajo las estrellas, con el frío mordiéndome los huesos y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, le conté todo: las cajas, las fotos, el rebozo, los documentos desaparecidos. Alejandro me escuchó en silencio. Su expresión era ilegible. Cuando terminé, esperé que explotara de rabia, que corriera a confrontar a su esposa, que me abrazara y me dijera que arreglaría todo. Pero lo que dijo me rompió el corazón en pedazos tan pequeños que no estoy segura de haberlos recogido todos todavía. «Mamá, Vanessa me comentó que encontró tus cosas muy desordenadas. Solo quería ayudar. ¿Y sobre los documentos? Yo le pedí que los llevara al notario. Necesitamos actualizar algunas cosas. Es normal. No tienes de qué preocuparte». «¿Normal?», repetí, sin poder creerlo. «Hijo, entró a mi casa sin permiso. Tiró las fotos de tu padre como si fueran basura. No las tiró, mamá. Las guardó.
Están a salvo. En un cuarto húmedo, junto a latas de pintura. Alejandro suspiró. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba frustrado. Mamá, creo que estás exagerando. Vanessa puede ser intensa, lo sé, pero lo hace porque se preocupa, porque quiere que esta casa esté en orden. Y tú tienes que entender que ya no puedes vivir aferrada al pasado. Esas palabras, esas exactas palabras que Vanessa había usado, y en ese momento lo supe. Mi hijo ya no era mío, ya no era el niño que corría a abrazarme cuando se caía, ya no era el joven que me pedía consejos sobre la vida, ya no era el hombre que lloraba en mis brazos cuando enterramos a su padre. Era de ella, completamente de ella. Y yo me había convertido en el problema que había que resolver. Entiendo, dije finalmente, con una calma que no sentía. Tienes razón, hijo. Perdona que te haya molestado. Me di la vuelta para irme, pero su mano me detuvo. Mamá, espera. No te enojes. Es solo que... Hizo una pausa, buscando las palabras. Vanessa y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez sería bueno que consideraras mudarte. El mundo se detuvo. ¿Mudarme? Susurré. A un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Hay unas residencias muy bonitas para personas de la tercera edad, con enfermeras, actividades. ¿Un asilo? La palabra me salió como un veneno. ¿Me estás pidiendo que me vaya a un asilo? No es un asilo, mamá. Es un lugar donde estarías mejor cuidada, donde no tendrías que preocuparte por nada. Esta es mi casa, Alejandro. La casa que tu padre y yo construimos con nuestras propias manos. La casa donde tú creciste. Lo sé, mamá. Y por eso Vanessa y yo pensamos que sería justo que la vendieras, que tuvieras ese dinero para tu vejez, para estar cómoda. Ahí estaba, el plan completo: desarmarme emocionalmente, quitarme mis recuerdos, convencer a mi hijo de que yo era la problemática y finalmente sacarme de mi propia casa para quedarse con todo. Y lo peor de todo es que mi hijo, mi propio hijo, estaba ayudándola. No dije nada más. No podía. Si abría la boca, iba a gritar o a llorar o a ambas cosas. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso a mi casa. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes, y me apoyé contra ella, temblando. Desde la ventana pude ver a Mino Alejandro regresar a su casa. Pude ver a Vanessa recibirlo en la puerta. Pude ver cómo ella lo abrazaba, cómo le susurraba algo al oído, cómo él la sentía, y pude ver cómo ella volteaba hacia mi ventana, sabiendo que yo estaba ahí, sabiendo que yo estaba mirando, y me sonreía. Una sonrisa de triunfo absoluto. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces apagadas, mirando las sombras moverse en las paredes. Y fue ahí, en esa oscuridad absoluta, donde tomé una decisión. Si Vanessa quería guerra, tendría guerra. Pero primero necesitaba saber exactamente con quién estaba peleando. Necesitaba descubrir quién era realmente la mujer que había entrado a mi familia. Y lo que encontré, lo que descubrí en los días siguientes, fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a salir, yo ya estaba despierta. No es que hubiera dormido mucho de todas formas. Mis ojos ardían de cansancio, pero mi mente estaba más clara que nunca. Había pasado toda la noche pensando, recordando, conectando puntos que antes me habían parecido insignificantes. Me preparé un café bien cargado y me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja que había encontrado en un cajón. En la primera página escribí: ¿quién es Vanessa realmente? Debajo hice una lista de todo lo que sabía sobre ella, y me di cuenta, con un escalofrío, de lo poco que era. Nombre completo: Vanessa. ¿Qué? Nunca había escuchado su apellido completo. Edad, decía, tener 28, pero a veces parecía mayor. Familia, decía ser huérfana, sin padres, sin hermanos, sin nadie. Trabajo anterior, algo relacionado con ventas, según Alejandro. Ciudad de origen, del norte, era todo lo que decía. Eso era todo. En 2 años de conocerla, eso era absolutamente todo lo que sabía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi hijo se había casado con una mujer de la que no sabíamos prácticamente nada? Recordé la boda. Fue pequeña, íntima, solo nosotros y algunos amigos de Alejandro. Del lado de Vanessa no había absolutamente nadie, ni un primo lejano, ni una amiga de la infancia.
Nadie. Cuando le pregunté al respecto, ella había puesto esa cara triste, esa que usaba cuando quería despertar lástima, y había dicho: «Es que mi familia me rechazó cuando decidí ser independiente, suegrita. Son muy conservadores, pero no importa. Ahora ustedes son mi familia». Y yo, tonta de mí, le había creído. Le había abierto los brazos. Le había dado mi confianza. Bebí mi café y miré por la ventana. La casa de al lado estaba en silencio. El coche de Alejandro ya no estaba. Salía muy temprano últimamente. Pero el auto de Vanessa, ese BMW rojo que no sé cómo podían pagar, seguía en la entrada. Tomé una decisión. Me puse mi suéter más grueso, tomé mi bolsa y salí de casa. Pero no caminé hacia el mercado como hacía normalmente. En su lugar, fui directo a la casa de mi comadre Lupita, que vivía 3 calles abajo. Lupita y yo nos conocíamos desde hace 40 años. Habíamos criado a nuestros hijos juntas, habíamos llorado juntas, habíamos sobrevivido juntas. Si había alguien en quien podía confiar, era ella. Toqué a su puerta. Me abrió en bata, con el cabello recogido en tubos. «Marta, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, sorprendida. «Necesito tu ayuda, comadre», dije, «y necesito que nadie se entere». 20 minutos después, las dos estábamos sentadas en su cocina. Le había contado todo, absolutamente todo, y Lupita, bendita sea, no me miró como si estuviera loca. Me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro cada vez más serio. «Siempre supe que esa mujer tenía algo raro», dijo finalmente. «¿Te acuerdas cuando te lo dije en la boda?». Lo recordaba. Lupita me había jalado del brazo ese día y me había susurrado: «Marta, esa muchacha sonríe con la boca, pero no con los ojos. Ten cuidado». Yo la había ignorado. Pensé que era solo porque Lupita era desconfiada por naturaleza. «Necesito averiguar quién es realmente», le dije. «Necesito saber de dónde viene. ¿Qué ha hecho? Si lo que dice es verdad». Lupita asintió lentamente, pensativa. «Mi sobrino trabaja en la oficina de registro civil», dijo. «Y mi hijo, ya sabes que es abogado. Tal vez puedan ayudarnos a investigar un poco». «¿De verdad harían eso?». «Por ti, comadre, lo que sea. Además», hizo una pausa, «yo también quiero saber. Porque si esa mujer le está haciendo esto a ti, ¿qué le está haciendo a Alejandro?». Tenía razón. Mi hijo había cambiado tanto en estos 2 años. Se había vuelto distante, callado, siempre cansado, siempre con esa mirada de perro regañado. «Hay algo más que puedes hacer», continuó Lupita. «¿Tienes acceso a algún documento de ella? ¿Algo con su nombre completo?». Pensé por un momento. Cuando se casaron, Alejandro me mostró los papeles. Estaban en su estudio. Pero ahora Vanessa controla todo. No me deja entrar a ningún lado. «Entonces tendrás que entrar cuando ella no esté». La miré, sorprendida. «¿Me estás diciendo que entre a escondidas?». «Te estoy diciendo que es tu casa también, comadre. Y que si esa mujer está planeando algo, necesitas pruebas. Necesitas saber a qué te enfrentas». Tenía razón, pero la idea de entrar a hurtadillas a la casa que había sido de mi hijo me hacía sentir como una ladrona. «¿Y si me descubre?». «No te va a descubrir, porque yo voy a ayudarte». Lupita se levantó con determinación. «¿Cuándo sale Vanessa normalmente?». «Los martes y jueves va al gimnasio. Sale a las 9 y regresa cerca de las 11. «Perfecto. Hoy es martes. Cuando la veas salir, me llamas. Yo voy para allá y hago guardia mientras tú buscas lo que necesites». Y así fue como, 2 horas después, me encontré parada frente a la puerta que conectaba mi casa con la de Alejandro, con las manos temblando y el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la calle. Vanessa había salido hace 10 minutos. La había visto desde mi ventana, perfectamente arreglada con sus mallas de gimnasio de marca y su bolsa Louis Vuitton. Había arrancado el BMW y se había ido, cantando al ritmo de la música. Lupita estaba afuera, fingiendo barrer su banqueta pero con el celular en la mano, lista para llamarme si veía el carro rojo regresar. Respiré hondo y abrí la puerta. La casa estaba en silencio absoluto. Olía a ese perfume caro que Vanessa usaba, mezclado con el aroma de café recién hecho. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, como siempre, como un showroom de revista, no como un hogar. Caminé rápido hacia el estudio de Alejandro. Mi hijo siempre había sido organizado, meticuloso,
Si había documentos importantes, estarían ahí. Pero cuando abrí la puerta del estudio, me detuve en seco. Ya no parecía el estudio de mi hijo. Los libreros que Roberto le había hecho a mano, llenos de sus libros de ingeniería y sus novelas de misterio, habían sido reemplazados por estantes modernos de metal y vidrio. Los libros de Alejandro habían desaparecido, sustituidos por revistas de decoración y libros de autoayuda con títulos como Libérate del pasado y corta lazos tóxicos. En la pared donde había estado la foto de Alejandro con su papá, esa donde ambos sonreían frente a la primera casa que Roberto había construido, ahora había un espejo gigante con marco dorado. Sentí un nudo en la garganta, pero no había tiempo para emociones. Tenía que moverme rápido. Me dirigí al escritorio. Los cajones estaban cerrados con llave, pero conocía a mi hijo. Desde niño siempre había escondido sus llaves en el mismo tipo de lugar. Busqué debajo del escritorio y efectivamente ahí estaba, una pequeña llave pegada con cinta adhesiva. Abrí el primer cajón. Facturas, muchas facturas. Las revisé rápidamente y mi estómago se contrajo. Tarjetas de crédito con saldos enormes. Préstamos. Una segunda hipoteca sobre la casa que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo era posible? Alejandro siempre había sido cuidadoso con el dinero. Roberto y yo le habíamos enseñado el valor del trabajo duro, del ahorro. Seguí buscando. En el segundo cajón encontré un folder etiquetado como documentos personales. Lo abrí con manos temblorosas. Y ahí estaba, el acta de matrimonio. Nombre completo, Vanessa Gabriela Montero Ruiz. Tomé una foto con mi celular. Lupita me había enseñado cómo hacerlo la semana pasada. Luego seguí revisando. Había más papeles, una copia de su credencial de elector, otra foto. Pero había algo extraño. En la credencial, su fecha de nacimiento decía que tenía 34 años, no 28 como ella decía. ¿Por qué mentir? ¿Sobre su edad? Seguí buscando y encontré algo más. Un sobre manila hasta el fondo del cajón, escondido debajo de todos los demás papeles. Lo saqué. No tenía ninguna etiqueta. Lo abrí. Adentro había impresos de correos electrónicos. Los leí rápidamente, y con cada línea que leía, el miedo en mi pecho crecía. Eran correos entre Vanessa y alguien llamado M, fechados de hace 3 años, antes de que ella conociera a Alejandro. M, ¿ya lo tienes identificado? B, sí. Se llama Alejandro Ruiz. Ingeniero civil, 35 años, soltero. Y lo mejor de todo, acaba de heredar la casa de su padre. Está solo, vulnerable, perfecto. M, ¿y la madre? B, vive en la casa de al lado, viuda, tiene la propiedad a su nombre, pero es vieja, será fácil de manejar. M, ten cuidado, no podemos cometer los mismos errores que con el anterior. B, no te preocupes, esta vez será diferente, esta vez tengo un plan. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer los papeles. Había más correos, más conversaciones. En ellos, Vanessa describía con frialdad calculadora cómo había coincidido con Alejandro en el café que él frecuentaba, cómo había investigado sus gustos, sus intereses, sus vulnerabilidades, cómo había planeado cada encuentro para parecer casual. No había sido amor, no había sido destino, había sido una cacería. Y mi hijo había sido la presa. Pero lo peor estaba en el último correo, fechado hace 6 meses. M, ¿y la vieja? B, ya casi. Está completamente aislada. Alejandro duda de todo lo que ella dice. He movido sus cosas. He plantado semillas de que está perdiendo la memoria. En unos meses más, podremos convencerlo de que necesita cuidados especiales. M, ¿y las propiedades? V, ya tengo acceso a todos los documentos. El testamento de la vieja deja todo a Alejandro, pero estoy trabajando en que lo cambie. O mejor aún, en que haga un poder notarial a nombre de Alejandro. Y yo controlo a Alejandro. M, brillante. Como siempre. ¿Cuánto crees que valga todo? P, entre la casa de ella y la de él, más los ahorros y el seguro de vida. Estamos hablando de al menos 8 millones de pesos. Tal vez más. M, bien. Muy bien, mantente en contacto. 8 millones de pesos. Ese era mi valor. Ese era el valor de mi vida, de mi casa, de todo lo que Roberto y yo habíamos construido. Y esta mujer, esta extraña, esta depredadora, lo había planeado todo desde el principio. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de Lupita. Viene de regreso. Salte ya. El pánico me invadió. Rápidamente tomé fotos de todos los correos que pude. Volví a meter todo en el sobre. Lo coloqué donde estaba. Cerré el cajón con llave. Volví a pegar la llave debajo del escritorio. Salí del estudio corriendo. Mis rodillas protestaban, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Crucé de vuelta a mi casa y cerré la puerta justo cuando escuché el BMW entrar a la cochera. Me apoyé contra la pared, jadeando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Pero lo había logrado. Tenía las pruebas. 10 minutos después, Lupita tocó a mi puerta. Entró rápidamente y cerró con seguro detrás de ella. ¿Lo conseguiste?, preguntó sin aliento. Le mostré las fotos en mi teléfono. Las leyó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada palabra. «Dios santo, Marta», susurró. Esto es criminal», terminé por ella. «Esto es un crimen, un fraude, una estafa. Tienes que ir a la policía. Tienes que mostrarles esto». Negué con la cabeza. «Todavía no. Primero, necesito saber quién es M. Necesito saber si hay más víctimas. Y necesito...» Mi voz se quebró. «Necesito que Alejandro lo vea. Necesito que mi hijo se dé cuenta de con quién está casado». Lupita asintió lentamente. «Mi sobrino y mi hijo pueden ayudarnos a investigar. Les mandaré las fotos. Déjame hacer unas llamadas». Durante los siguientes 3 días viví en un estado constante de ansiedad. Fingía normalidad cuando veía a Vanessa. Sonreía cuando ella me saludaba con esa voz dulce y falsa. Pero, por dentro, estaba reuniendo información, construyendo un caso. El sobrino de Lupita, que trabajaba en registro civil, encontró algo inquietante. Vanessa había estado casada antes, 2 veces. Ambos matrimonios habían durado menos de 3 años. Ambos esposos habían sido hombres mayores, profesionistas exitosos, con propiedades. Y ambos matrimonios habían terminado con los hombres perdiendo todo. El primero, un contador de 45 años, había terminado en bancarrota, con su casa y sus ahorros, transferidos misteriosamente a nombre de Vanessa antes del divorcio. El hombre había intentado demandar, pero no tenía pruebas. Había firmado documentos, él mismo lo admitía, pero decía que no recordaba hacerlo, que Vanessa lo había manipulado. El segundo, un arquitecto de 50 años, había sido aún peor. Había terminado no solo sin propiedades, sino con deudas enormes. Y lo más escalofriante, había presentado una denuncia por amenazas. Decía que Vanessa y un cómplice lo habían amenazado, que temía por su vida. La denuncia había sido desestimada por falta de pruebas. El arquitecto había muerto 6 meses después. Oficialmente, un infarto. Pero su hermana había insistido en que él estaba perfectamente sano, que algo no cuadraba. Nunca se investigó más. «Marta», me dijo Lupita cuando me mostró toda esta información, «esta mujer es peligrosa, muy peligrosa. No solo es una estafadora, puede ser», tragó saliva, «puede ser una asesina». La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Una asesina, viviendo en la casa de al lado, durmiendo junto a mi hijo cada noche. «Tengo que sacarlo de ahí», dije. «Tengo que sacar a Alejandro de esa casa antes de que sea demasiado tarde». «¿Pero cómo? No te va a creer. Ella lo tiene completamente controlado». Tenía razón. Si iba con Alejandro ahora, con estas acusaciones, él pensaría que estaba loca. Vanessa ya había plantado esas semillas. Ya me había pintado como la suegra problemática, la vieja que vive en el pasado. Necesitaba algo más, algo irrefutable. Y entonces lo recordé. Los correos mencionaban a M, un cómplice, alguien que había estado con Vanessa en esto desde el principio. «Necesito saber quién es M», le dije a Lupita. «Si puedo encontrarlo, si puedo hacerlo hablar». El hijo de Lupita, el abogado, tenía un contacto en la policía, un detective que le debía un favor. Aceptó investigar extraoficialmente, sin levantar sospechas. 2 días después, teníamos un nombre: Mauricio Solís, hermano de Vanessa. No era huérfana, nunca lo había sido. Tenía un hermano, y ese hermano tenía antecedentes penales, fraude, extorsión, amenazas. Habían trabajado juntos antes. Ella seducía, él intimidaba, ella conseguía acceso, él aseguraba que las víctimas no hablaran. Era un equipo perfecto de depredadores.
y ahora tenían a mi hijo en la mira. Esa noche, me senté en mi cocina con todas las pruebas esparcidas frente a mí. Fotos, documentos, testimonios de las exesposas de los hombres anteriores que el detective había logrado rastrear. Era abrumador, era aterrador, era real. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Alejandro. Sonó 4. El teléfono sonó 4 veces antes de que Alejandro contestara. «¿Mamá?» Su voz sonaba cansada, distante. «¿Pasa algo? Necesito hablar contigo. Es urgente. Mamá, es tarde. Estoy a punto de dormir. ¿Puede esperar hasta mañana?» «No, no puede esperar. Por favor, hijo, ven a mi casa. Solo tú. Es importante». Hubo un silencio largo. Podía escuchar voces de fondo. La voz de Vanessa preguntando algo. «Mamá, ¿de qué se trata?» «Es sobre Vanessa». Otro silencio. Más largo, más pesado. «Mamá». Su tono cambió. Se volvió defensivo. «Ya hablamos de esto. No voy a seguir escuchando». «Tiene antecedentes criminales», exploté. «Ella y su hermano han hecho esto antes, Alejandro. Han estafado a otros hombres. Tengo pruebas». «¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Ven a mi casa y te las muestro. Por favor, dame 5 minutos. Solo 5 minutos para que veas lo que encontré». Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, pesada, conflictuada. «Está bien», dijo finalmente. «Voy para allá». Colgó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiéndome acelerado. Lo había logrado. Alejandro vendría, vería las pruebas, y entonces sabría la verdad. Organicé todo sobre la mesa de la cocina. Las impresiones de los correos electrónicos, los documentos del registro civil, las fotos de las credenciales donde se veía que Vanessa había mentido sobre su edad, los reportes policiales de sus exesposos. Todo estaba ahí, claro, irrefutable. 5 minutos después, escuché que tocaban a mi puerta. Abrí. Alejandro estaba ahí, pero no estaba solo. Vanessa estaba con él. «Hola, suegrita», dijo ella con esa sonrisa perfecta. «Alejandro me contó que querías hablar con nosotros. Pensé que sería mejor que viniera también, ¿no crees? Después de todo, somos un matrimonio. No debería haber secretos entre nosotros». El pánico me invadió. Esto no era lo que había planeado. Necesitaba hablar con Alejandro a solas, sin que ella estuviera ahí para manipular, para controlar la narrativa. Yo necesitaba hablar con Alejandro, a solas. «¿Por qué a solas, mamá?», preguntó mi hijo, y había algo en su tono que me dolió. Desconfianza, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. «Porque es sobre ella, hijo. Es sobre Vanessa, y necesito que escuches. Lo que sea que tengas que decir sobre mí, puedes decirlo frente a mí», interrumpió Vanessa, entrando a mi casa sin esperar invitación. Sus ojos se posaron inmediatamente sobre la mesa de la cocina, sobre todos los documentos esparcidos ahí. Su sonrisa no vaciló ni un segundo, pero algo cambió en sus ojos, algo frío, peligroso. «Vaya», dijo lentamente, caminando hacia la mesa. «Has estado ocupada, suegrita». Alejandro la siguió, y cuando vio todos los papeles, su rostro se tensó. «Mamá, ¿qué es todo esto?» «Es la verdad», dije, encontrando mi voz. «Es la verdad sobre quién es realmente tu esposa». Tomé los correos electrónicos y se los extendí a Alejandro. «Lee esto, léelo todo. Son correos entre Vanessa y su hermano, planeando cómo acercarse a ti, cómo manipularte, cómo quedarse con tu dinero y con mi casa». Alejandro tomó los papeles con manos temblorosas. Empezó a leer. Su rostro se puso pálido. Esto no puede ser real». «Es real», insistí. «Y hay más. Ha estado casada antes, 2 veces, y ambos hombres terminaron arruinados. Uno de ellos murió en circunstancias sospechosas». «Basta», gritó Vanessa de repente. Su máscara había caído completamente. Ya no había dulzura en su voz, solo furia. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a invadir nuestra privacidad, a entrar a nuestra casa, a robar documentos privados? No son privados cuando se trata de un crimen», grité de vuelta. «Estás estafando a mi hijo. Lo has estado manipulando desde el principio». «Amor». Vanessa se volvió hacia Alejandro y su voz volvió a cambiar, volviéndose suave, vulnerable. «Esto es exactamente de lo que te hablé. Tu madre está obsesionada conmigo. No puede aceptar que tengas tu propia vida. Está inventando cosas, fabricando evidencia». «No estoy inventando nada», señalé los papeles. «Está todo ahí. Los correos, los matrimonios anteriores, su hermano con antecedentes penales. Sí,
Estuve casada antes, admitió Vanessa, y lágrimas perfectas empezaron a rodar por sus mejillas. 2 veces. Y sí, fueron matrimonios horribles, hombres que me maltrataron, que me usaron. Por eso no hablo de ello. Por eso no te lo conté, amor. Me avergüenza, me duele. ¿Y los correos?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. ¿Qué hay de los correos? No sé de qué correos habla. Probablemente los falsificó o los sacó de contexto. ¿No ves lo que está haciendo? Está tratando de separarnos. Alejandro, por favor, supliqué. ¿Desde cuándo me conoces como mentirosa? Soy tu madre. Te he cuidado toda tu vida. ¿Por qué iba a inventar algo así? Porque estás celosa, dijo Vanessa, y su voz se volvió dura. Porque no puedes soportar que tu hijo tenga una esposa, una vida propia. Quieres controlarlo para siempre, mantenerlo atado a ti. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, explica por qué has estado moviendo cosas en nuestra casa. ¿Por qué has estado entrando sin permiso? ¿Por qué has estado siguiéndome? Yo no he estado... Te he visto, mintió Vanessa con tanta convicción que casi me lo creí yo misma. Te he visto espiando por las ventanas, siguiéndome cuando salgo, revisando mi basura. Eso es ridículo. Amor, Vanessa tomó la mano de Alejandro. Sé que es tu madre, sé que la amas, pero necesita ayuda. Ayuda profesional. Esto ya no es normal. Alejandro me miró, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. Duda. Mamá, empezó. No, susurré. No, hijo. No me mires así. No estoy loca. No estoy inventando nada. Todo está ahí, en esos papeles. Solo léelos. Investiga por ti mismo. Por favor. Ya los leí, dijo Alejandro, y su voz sonaba exhausta. Y no prueban nada. Pueden ser correos de cualquiera. Pueden estar editados. Y aunque Vanessa haya estado casada antes, eso no es un crimen. Pero su hermano... No tengo hermanos, dijo Vanessa firmemente. Soy hija única. Lo que sea que te hayan dicho es mentira. El detective encontró los registros. ¿Detective? Alejandro me miró con horror. ¿Contrataste un detective para investigar a mi esposa? Yo... sí, porque necesitaba saber la verdad. La verdad es que has cruzado todos los límites, dijo Alejandro, y su voz se quebró. Mamá, esto tiene que parar. No puedes seguir haciendo esto. Alejandro, escúchame. No, me interrumpió, levantando una mano. Ya es suficiente. Vanessa tiene razón. Necesitas ayuda. ¿Ayuda? Hijo, soy yo, tu madre, la que te crió, la que te conoce mejor que nadie. Exactamente, dijo Vanessa suavemente. Por eso es tan doloroso verte así, suegrita. Por eso queremos ayudarte. No necesito su ayuda, gruñí. Lo que necesito es que salgas de nuestras vidas antes de que destruyas a mí. Hijo, el silencio que siguió fue terrible. Alejandro recogió los papeles de la mesa. Todos. Las copias de los correos, los documentos, todo. Me llevo esto, dijo, y vamos a hablar con un abogado. Porque lo que hiciste, mamá, entrar a nuestra casa sin permiso, robar documentos privados, eso es ilegal. ¿Ilegal? ¿Me estás amenazando con demandas? No te estoy amenazando. Te estoy diciendo que esto tiene que terminar. Y si no para, miró a Vanessa, luego de vuelta a mí. Vamos a tener que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Las que sean necesarias para proteger a mi familia. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Mi familia. Ya no me incluía en esa definición. Creo que deberías venir a quedarte con nosotros unos días, amor, dijo Vanessa tomando el brazo de Alejandro, solo para asegurarnos de que estás bien. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Sí, asintió Alejandro. Creo que es buena idea. No, dije firmemente. No voy a ir a ningún lado. Esta es mi casa. Por ahora, murmuró Vanessa, tan bajo que casi no la escuché, pero la escuché. Se fueron. Alejandro ni siquiera se despidió. Simplemente salió de mi casa con todos los documentos, todas las pruebas que había reunido, bajo el brazo. Y Vanessa salió detrás de él, pero antes de cruzar el umbral, se volvió hacia mí. Cuando Alejandro no podía verla, su sonrisa se ensanchó, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era enojo, no era miedo de ser descubierta, era triunfo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Había fracasado. No solo no había convencido a Alejandro, sino que ahora Vanessa tenía todas las pruebas. Sabía exactamente cuánto había descubierto, y podía destruir todo. Mi teléfono sonó. Era Lupita. ¿Y qué pasó?,
Vino con ella, dije, y mi voz se quebró. Vino con Vanessa, y ella lo convenció de que estoy loca. Se llevó todas las pruebas, Lupita. Todo. Dios mío, ¿y ahora qué? No lo sé, no sé qué hacer. Ven para acá. Ahora, no deberías estar sola. Pero no fui. En lugar de eso, me quedé en mi cocina, en la oscuridad, mirando la casa de al lado a través de la ventana. Podía ver las luces encendidas. Podía ver las sombras moviéndose detrás de las cortinas. Podía imaginar a Vanessa ahí, planeando su próximo movimiento. Y entonces lo vi. Un carro que no reconocí se estacionó frente a la casa de Alejandro. Era tarde, casi las 11 de la noche. Un hombre bajó del carro. Era grande, corpulento, con una chamarra de cuero. Vanessa salió a recibirlo. Hablaron en la entrada durante unos minutos. No podía escuchar qué decían, pero sus gestos eran tensos. El hombre señaló hacia mi casa. Vanessa asintió, y entonces ambos me vieron, parada en mi ventana, mirándolos. El hombre sonrió. Fue una sonrisa que me hizo querer correr, esconderme, llamar a la policía, porque supe, sin ninguna duda, quién era. Era M. Era Mauricio, el hermano de Vanessa, y acababa de verme. Cerré las cortinas rápidamente, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la tela. Retrocedí hacia la cocina, tropezando con una silla. Mi teléfono. Necesitaba mi teléfono. Lo encontré sobre la mesa. Marqué el número de Lupita otra vez. Lupita, susurré. Está aquí. El hermano de Vanessa. Está aquí. ¿Qué? ¿Dónde? En la casa de Alejandro. Acaban de verme espiándolos. Lupita, tengo miedo. Llama a la policía. Ahora. ¿Y qué les digo? ¿Que hay un hombre parado frente a la casa de mi hijo? No han hecho nada. Todavía. Entonces sal de ahí. Ven a mi casa. O vete a un hotel. Pero no te quedes sola. Tenía razón. Debería irme. Debería salir de esta casa. Poner distancia. Pensar con claridad. Pero esta era mi casa. El hogar que Roberto y yo habíamos construido. No iba a dejar que me echaran. No iba a correr. Me voy a quedar, dije. Pero voy a cerrar todas las puertas con seguro. Y si pasa algo, te llamo inmediatamente. Marta, voy a estar bien, comadre. Te lo prometo. Colgué antes de que pudiera seguir protestando. Recorrí toda la casa, verificando cada puerta, cada ventana. Todo estaba cerrado. Seguro. Pero no me sentía segura. Me senté en la sala, con todas las luces apagadas, mirando hacia la calle a través de una rendija en las cortinas. El carro del hombre seguía ahí, y cada tanto veía el brillo de un cigarrillo en la oscuridad. Alguien estaba sentado adentro, vigilándome a mí. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con el teléfono en una mano y el cuchillo más grande de mi cocina en la otra, esperando. Cuando amaneció, el carro se había ido. Pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Vanessa ya no estaba jugando, ya no estaba fingiendo. Ahora la guerra era abierta, y yo estaba completamente sola. Los días siguientes fueron una pesadilla. Alejandro no volvió a hablarme. Llamé a su teléfono docenas de veces. Siempre iba directo al buzón de voz. Toqué a su puerta. Nadie abrió, aunque sabía que estaban adentro. Podía ver sus carros en la cochera. Era como si hubiera muerto para él, como si ya no existiera. Y las cosas empezaron a empeorar. Pequeñas cosas al principio. Mi correo dejó de llegar. Llamé al servicio postal y me dijeron que había una solicitud de retención a mi nombre. Yo no había hecho ninguna solicitud. Luego fue mi tarjeta de crédito, rechazada en el supermercado. Llamé al banco. Me dijeron que había actividad sospechosa en mi cuenta y que la habían congelado temporalmente. Mi internet dejó de funcionar. El servicio de cable se cortó. Cuando llamé a las compañía, me dijeron que yo había solicitado la cancelación. Alguien estaba saboteando mi vida. Sistemáticamente, metódicamente. Y yo sabía quién. Pero no tenía pruebas. Y sin Alejandro de mi lado, no tenía a nadie que me creyera. Lupita hizo lo que pudo. Me llevaba comida, me acompañaba durante el día. Pero tenía su propia familia, sus propias responsabilidades. No podía estar conmigo todo el tiempo. Y en las noches, cuando estaba sola, las cosas se ponían peor. Escuchaba ruidos, pasos afuera, de mi casa, sombras que se movían frente a mis ventanas. Una noche, encontré mi puerta trasera abierta. Estaba segura de haberla cerrado con seguro, pero ahí estaba, completamente abierta, golpeando suavemente con el viento. Nada faltaba, nada estaba fuera de lugar,
Pero alguien había estado adentro. Lo sabía. Me estaban acosando. Me estaban aterrorizando. Querían que me fuera. O querían volverme loca. O ambas cosas. Fui a la policía. Les conté todo. Los correos, los matrimonios anteriores, el acoso. El oficial me escuchó con una expresión de paciencia forzada, como si estuviera tratando con una anciana senil. Señora Ruiz, dijo finalmente, entiendo que está pasando por un momento difícil. Los conflictos familiares pueden ser muy estresantes, pero sin evidencia concreta de un crimen. Tenía evidencia. Mi hijo se la llevó. Entonces necesitaría que su hijo presente una denuncia, o que usted recupere esos documentos y los traiga aquí. Pero él está bajo su control. Ella lo tiene. Ha manipulado. El oficial suspiró. Señora Ruiz, ¿ha considerado que tal vez su nuera tiene razón? ¿Que quizás está malinterpretando las situaciones? No estoy malinterpretando nada. Mire, le voy a ser honesto. Lo que me está describiendo suena más a un problema familiar que a un caso criminal. Mi consejo es que busque mediación familiar o terapia. Hay recursos para... No necesito terapia, dije levantándome. Necesito que hagan su trabajo. Nuestro trabajo es investigar crímenes. Y hasta ahora no hay evidencia de ningún crimen. Salí de la estación de policía sintiéndome más sola que nunca. Nadie me creía. Nadie me ayudaría. Estaba completamente por mi cuenta. Esa noche tomé una decisión. Si nadie más iba a detener a Vanessa, lo haría yo misma, sin importar lo que costara. Necesitaba pruebas nuevas, pruebas que no pudieran ser negadas o destruidas, y para obtenerlas tendría que tomar riesgos. Esperé hasta la medianoche. Desde mi ventana vigilé la casa de Alejandro hasta que todas las luces se apagaron. Luego esperé una hora más, solo para estar segura. Me vestí completamente de negro. Tomé mi teléfono, una linterna pequeña y las llaves que había copiado semanas atrás, cuando todavía tenía acceso a la casa. Salí por mi puerta trasera, manteniéndome en las sombras. El vecindario estaba silencioso, ni un alma en la calle. Crucé hacia la casa de Alejandro, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo. Probé la llave en la puerta trasera. Giró suavemente. Todavía funcionaba. Entré. La casa estaba oscura y silenciosa. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj en la sala. Nada más. Me moví lentamente, cuidadosamente, hacia la oficina. Sabía que Vanessa guardaba su laptop ahí. Si podía acceder a ella, si podía encontrar los correos originales, tendría pruebas irrefutables. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Entré, cerrándola suavemente detrás de mí. La laptop estaba sobre el escritorio, cerrada pero no apagada. La abrí y la pantalla se iluminó. Tenía contraseña, por supuesto, pero conocía a Vanessa. Había observado sus patrones. Probé varias combinaciones. La fecha de cumpleaños que le había dicho a Alejandro no funcionó. Su verdadera fecha de cumpleaños, la que había encontrado en los documentos, tampoco. El nombre de Alejandro con diferentes números, nada. Estaba a punto de rendirme cuando escuché algo. Pasos. Alguien se acercaba por el pasillo. Cerré la laptop rápidamente y busqué dónde esconderme. El closet. Me metí adentro justo cuando la puerta de la oficina se abría completamente. Las luces se encendieron. A través de las rendijas del closet vi a Vanessa entrar. Llevaba una bata de seda y su cabello estaba suelto. Se veía diferente sin maquillaje, más joven, más peligrosa. No estaba sola. El hombre que había visto la otra noche entró detrás de ella. Mauricio, su hermano. ¿Estás segura de que está dormido?, preguntó él con voz grave. Le di una pastilla extra en su té, respondió Vanessa. Va a dormir hasta mañana. Mi sangre se heló. ¿Le estaba drogando a Alejandro? Bien, porque necesitamos hablar del problema de la vieja. No es un problema, dijo Vanessa sentándose en el escritorio. Es una molestia, pero la estoy manejando. ¿Manejando? Fue a la policía, Vanessa. Los llamó hace 2 días. Lo sé, y no le creyeron. Nadie le cree. Para todos es solo una suegra celosa y paranoica. Pero tiene copias de los correos, de los documentos. Tenía. Yo me los llevé todos. Y aunque hiciera más copias, ¿qué importa? No prueban nada. Puedo decir que son falsos, que ella los editó. Es mi palabra contra la suya. ¿Y si contrata a otro detective?
¿Si sigue investigando? Vanessa sonrió, esa sonrisa fría que ya conocía también. Entonces aceleramos el plan. ¿Estás segura? Es arriesgado hacerlo tan pronto. El testamento ya está firmado. Alejandro me dejó todo, la casa, las cuentas, los ahorros, y cuando la vieja finalmente firme, su casa a su nombre, si es que firma, va a firmar. Solo necesita el incentivo correcto. ¿Qué tipo de incentivo? El tipo que no puede rechazar. Una emergencia médica, quizás, o un accidente, algo que la haga sentir vulnerable, que la haga depender de nosotros. ¿Estás hablando de...? Estoy hablando de hacer lo que sea necesario, interrumpió Vanessa. Esto ha tomado demasiado tiempo, casi un año jugando a ser la esposa perfecta. Estoy cansada de fingir. Quiero terminar esto. ¿Y después? Después, Alejandro tiene su propio accidente. Nada sospechoso. Un ataque al corazón, quizás, o un suicidio. El pobre hombre, tan devastado por la muerte de su madre. Vanessa. Mauricio sonaba incómodo. Eso es muy arriesgado. Ya lo hicimos 2 veces. Si lo hacemos otra vez, no van a conectar los puntos. Los otros fueron en diferentes ciudades, diferentes estados. Y esta vez tenemos una ventaja. La madre ya ha estado diciendo a todos que estoy tratando de matar a su hijo. Cuando finalmente suceda, todos pensarán que ella lo hizo, que se volvió loca y lo envenenó, o que fue un accidente mientras ella trataba de salvarlo de mí. El horror que sentí en ese momento fue indescriptible. Estaban planeando matar a mi hijo, matarme a mí, y hacerlo parecer como si yo fuera la asesina. Mauricio se acercó a Vanessa, poniéndole una mano en el hombro. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 2 semanas, máximo 3. Para entonces, la vieja habrá firmado la casa. Y Alejandro, bueno, Alejandro habrá cumplido su propósito. Está bien, pero ten cuidado. Esa vieja es más persistente de lo que pensábamos. Lo sé, por eso necesito que la vigiles. Sigue asustándola. Hazla sentir insegura. Quiero que esté tan aterrorizada que cuando le ofrezcamos ayuda, la acepte sin pensar. ¿Y si no funciona? ¿Si sigue resistiendo? Vanessa se encogió de hombros. Entonces tendremos que ser más directos. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Mauricio miró su reloj. Tengo que irme. Tengo un trabajo mañana temprano. ¿Qué tipo de trabajo? El tipo que paga efectivo y no hace preguntas. Deberías tenerlo listo para finales de la semana. Perfecto. Entre eso y lo que saquemos de aquí, tendremos suficiente para desaparecer por un tiempo. Ir a Europa, quizás. O Sudamérica. Sudamérica suena bien, sin extradición. Se rieron. Ambos. Como si estuvieran hablando de planes de vacaciones y no de asesinato. Mauricio se fue. Vanessa se quedó en la oficina unos minutos más, revisando papeles en el escritorio. Luego apagó las luces y salió. Me quedé en el closet, temblando, durante lo que pareció una eternidad. Esperé hasta estar absolutamente segura de que no iba a regresar. Luego salí. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba llegar a un lugar seguro. Necesitaba llamar a la policía, a un abogado, a alguien. Pero primero necesitaba evidencia. Tomé mi teléfono. Había grabado todo. Cada palabra de esa conversación estaba ahí, guardada en un archivo de audio. Era la prueba que necesitaba, la prueba que nadie podría negar. Me moví hacia la puerta trasera, manteniéndome en las sombras. Estaba casi afuera cuando escuché una voz detrás de mí. «Hola, suegrita». Me congelé. Vanessa estaba parada en el pasillo, con una expresión que no era de sorpresa, era de satisfacción, como si hubiera estado esperándome. «Sabía que vendrías», dijo suavemente. «Sabía que no podrías resistirte. Por eso dejé la puerta abierta. Por eso hablé tan alto. Quería que escucharas». Mi mente se aceleró. Esto había sido una trampa. Todo había sido una trampa. «Suelta el teléfono», ordenó Vanessa acercándose. «No, suéltalo, o grito. Y cuando Alejandro baje y te vea aquí, en su casa, en medio de la noche, con tu teléfono grabando, ¿qué crees que va a pensar? Va a pensar la verdad, que estás tratando de matarlo. No, va a pensar que su madre se ha vuelto completamente loca, que está tan desesperada por separarnos que está inventando conversaciones, fabricando evidencia. Tal vez incluso que entró a su casa para hacerle daño. Tengo la grabación. Tengo tu confesión». «¿Ah, sí?» Vanessa sonrió. «¿Y cómo vas a explicar cómo la obtuviste? Entraste ilegalmente a una propiedad privada. Grabaste una conversación sin consentimiento.
esa grabación no solo es inadmisible en corte, sino que tú acabas de cometer varios delitos. Tenía razón, y lo sabía. Por eso había hablado tan abiertamente, porque sabía que yo estaba ahí, porque sabía que cualquier evidencia que obtuviera sería ilegal. Además, continuó Vanessa, ¿quién dice que esa grabación soy yo? Podría ser cualquiera, podrías haberla editado, podrías haber contratado actores. Es tu palabra contra la mía, y francamente, suegrita, tu palabra no vale mucho últimamente. Dio otro paso hacia mí. Yo retrocedí. Ahora, dame el teléfono, o las cosas se van a poner muy, muy feas. ¡Alejandro!, grité con toda la fuerza de mis pulmones. ¡Alejandro, despierta! Vanessa se abalanzó sobre mí. Luchamos. Ella era más joven, más fuerte. Trató de arrebatarme el teléfono. Logré zafarme y corrí hacia la puerta trasera. La abrí y salí corriendo hacia mi casa. Detrás de mí, escuchaba a Vanessa gritando. ¡Alejandro! ¡Alejandro, despierta! Tu madre está aquí. Está tratando de atacarme. Llegué a mi casa y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Revisé la grabación. Estaba ahí. Toda la conversación. Clara, perfecta. Pero Vanessa tenía razón. Era evidencia ilegal. Ningún tribunal la aceptaría. Y ahora ella sabía que yo sabía. Sabía exactamente qué estaba planeando, lo que significaba que tenía que actuar rápido, antes de que yo pudiera hacer algo. El reloj estaba corriendo, y yo acababa de convertirme en su objetivo principal. A la mañana siguiente, la policía tocó a mi puerta. 2 oficiales. Uno de ellos era el mismo que me había atendido en la estación. Señora Ruiz, necesitamos hablar con usted. ¿Sobre qué? Su nuera presentó una denuncia. Dice que usted entró ilegalmente a su casa anoche, que la atacó físicamente y que ha estado acosándola durante meses. Eso es mentira. Yo no la ataqué. Ella me atacó a mí. ¿Puede probarlo? Me detuve. No podía mencionar la grabación. Sería admitir que había entrado ilegalmente. Tengo razones para creer que mi nuera está planeando hacerle daño a mi hijo. Señora Ruiz, su nuera tiene una orden de restricción temporal contra usted. No puede acercarse a ella ni a su residencia. Si lo hace, será arrestada. ¿Una orden de restricción? Cuando fue aprobada esta mañana, un juez consideró que había suficiente evidencia de acoso para emitirla. Pero yo soy la víctima aquí. Señora, le voy a pedir que se calme. Si tiene evidencia de algún crimen, puede presentarla formalmente. Pero hasta entonces, necesita mantenerse alejada de su nuera. ¿Entendido? No tuve más opción que asentir. Los oficiales se fueron, y yo me quedé ahí, atrapada en mi propia casa, con una orden de restricción que me impedía acercarme a mi propio hijo. Vanessa había ganado otra vez, pero yo todavía tenía la grabación, y aunque no pudiera usarla en corte, podía usarla de otra manera. Podía hacerla pública. Llamé a Lupita. Comadre, necesito tu ayuda, y esta vez es en serio. Esa tarde, Lupita vino a mi casa con su laptop y su sobrino, un muchacho de 20 y tantos años que trabajaba en computación. Este es Diego, me presentó. Es experto en redes sociales y esas cosas. Si alguien puede ayudarte a difundir esto, es él. Diego escuchó la grabación completa. Su expresión se volvió más seria con cada palabra. Esto es grave, señora. ¿Está segura de que quiere hacerlo público? ¿Por qué no habría de estarlo? Porque una vez que esté en Internet, no hay manera de borrarlo. Y las consecuencias legales... Ya tengo una orden de restricción en mi contra. Ya nadie me cree. ¿Qué más pueden hacerme? Diego intercambió una mirada con Lupita. Está bien, pero tiene que entender que esto puede volverse en su contra. La gente en Internet puede ser cruel. No me importa lo que piense la gente en Internet. Me importa salvar a mi hijo. Entonces, hagámoslo. Diego trabajó durante horas, creando cuentas en diferentes plataformas, editando el audio para proteger mi identidad, preparando el texto que acompañaría la publicación. Voy a subirlo en varios lugares a la vez, explicó. Redes sociales, foros, sitios de denuncia. Entre más gente lo vea, más difícil será ignorarlo. ¿Y la policía? ¿Lo verán? Sí, se hace viral, sí. Y entonces tendrán que investigar, orden de restricción o no. Presionó el botón de publicar, y así la confesión de Vanessa salió al mundo. Durante las primeras horas no pasó nada. La publicación tenía pocas vistas, pocos comentarios, pero entonces alguien la compartió,
y luego otra persona, y otra. Para la medianoche, la grabación había sido escuchada por miles de personas. Los comentarios empezaron a llegar en avalancha. Esto es horrible. Alguien necesita detenerla. ¿Por qué la policía no hace nada? Típico, nunca le creen a las madres. Esto suena falso. Es obvio que está editado. La vieja está loca. Los comentarios estaban divididos. Algunos me creían. Otros pensaban que era un engaño, pero todos estaban hablando de ello. A la mañana siguiente, un reportero local tocó a mi puerta. Señora Ruiz, soy de Canal 6 Noticias. ¿Es usted la que publicó la grabación sobre Vanessa Herrera? Mi corazón se aceleró. Había funcionado. Los medios se habían enterado. Sí, fui yo. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista? Sí, lo haría. La entrevista se transmitió esa misma tarde. Conté toda mi historia. Los matrimonios anteriores de Vanessa, los correos, la conversación que había grabado. El reportero fue escéptico, pero justo. Presentó ambos lados de la historia. Y luego, para mi sorpresa, contactaron a Vanessa. Ella apareció en cámara, con Alejandro a su lado, con lágrimas en los ojos. «Esto es una persecución», dijo con voz quebrada. «Una mujer obsesionada que no puede aceptar que su hijo sea feliz. Ha fabricado evidencia, ha entrado ilegalmente a nuestra casa, nos ha acosado durante meses. Y ahora está difundiendo mentiras horribles sobre mí». «¿Y qué dice sobre la grabación?», preguntó el reportero. «Es falsa, obviamente falsa. Cualquier experto puede verificarlo. Nunca dije esas cosas. Nunca haría algo así. Señor Alejandro, ¿usted cree que su madre es capaz de fabricar esta evidencia?». Alejandro miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban cansados, apagados. Mi madre está enferma. No es la misma persona que era. Ha estado actuando de manera errática, paranoica. Hemos tratado de ayudarla, pero rechaza toda ayuda. Esto es solo una manifestación más de su deterioro mental. Sentí como si me hubieran apuñalado. Mi propio hijo, mi Alejandro, diciéndole al mundo que estaba loca. Apagué el televisor. No podía ver más. El teléfono empezó a sonar. Reporteros, vecinos curiosos, gente que había visto la noticia. Lo desconecté. Pero no podía desconectar Internet. Los comentarios seguían llegando, miles de ellos, y la mayoría no eran de apoyo. Pobre Vanessa. Qué pesadilla tener una suegra así. La señora necesita ayuda psiquiátrica. Esto es acoso puro. Deberían arrestarla. Mi plan había fracasado. Peor aún, había reforzado exactamente la narrativa que Vanessa quería, que yo era una mujer inestable, obsesionada, peligrosa. Lupita vino esa noche. «Comadre, no mires los comentarios. No valen la pena. Todos piensan que estoy loca». No todos. Hay gente que te cree, que ve la verdad. ¿Y de qué sirve eso si no pueden ayudarme? ¿Si ni siquiera puedo acercarme a mi hijo? Lupita se sentó a mi lado, tomando mi mano. «Escúchame. Sé que esto parece imposible ahora, pero no puedes rendirte. Alejandro te necesita, aunque no lo sepa. Ya no sé qué más hacer. Entonces descansemos, reagrupémonos, y mañana encontraremos otra manera». Pero no había tiempo para descansar, porque esa noche todo cambió. Eran las 3 de la madrugada cuando mi teléfono sonó. No el fijo, que había desconectado. Mi celular, número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. «Hola». Silencio. Luego, una voz que apenas reconocí. «Mamá, Alejandro, ¿eres tú? Mamá, necesito que vengas, por favor». Su voz sonaba extraña, débil, asustada. «Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien. Creo que tenías razón. Sobre Vanessa, sobre todo». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde estás? ¿Estás en casa?» «Sí». Vanessa salió. Dijo que iba a la farmacia, pero... Mamá, encontré cosas horribles, en su laptop, correos, fotos, documentos sobre sus otros maridos. Alejandro, escúchame. Sal de ahí ahora mismo. Ven a mi casa». No puedo moverme bien. Me siento mareado, débil. Creo que me dio algo. En la cena. Voy para allá. Llama a la policía. No hay tiempo. Solo ven, por favor. Alejandro, tengo una orden de restricción. Si voy, me está matando, mamá. Su voz se quebró, igual que a los otros, y nadie me cree, igual que nadie te creía a ti. La línea se cortó. No lo pensé 2 veces. Tomé mis llaves y salí corriendo. La orden de restricción, las consecuencias legales.
Nada de eso importaba. Mi hijo me necesitaba. Llegué a la casa en menos de 5 minutos. Las luces estaban apagadas. La puerta principal estaba cerrada. Fui a la puerta trasera. Estaba entreabierta. «¿Alejandro?», llamé en voz baja, entrando. Silencio. «Alejandro, soy yo. ¿Dónde estás?». Encendí la luz de la cocina. Estaba vacía, pero había señales de una lucha. Una silla volcada, platos rotos en el suelo. Mi sangre se heló. «Alejandro». Corrí hacia las escaleras. Subí, llamándolo. Lo encontré en su habitación, tirado en el suelo junto a la cama. «Hijo». Me arrodillé junto a él. Estaba consciente, pero apenas. Su piel estaba pálida, sudorosa. «¿Qué te hizo? ¿Qué te dio?». «No sé, algo en la cena. Me siento tan mal. Voy a llamar una ambulancia». «No, no hay tiempo. Ella vuelve. Tienes que ver la laptop». «Olvida la laptop. Necesitas un hospital». «No». Agarró mi brazo con fuerza sorprendente. «Tienes que verlo. Tiene que haber evidencia, pruebas reales, o nunca te creerán. Nunca me creerán». Tenía razón. Necesitábamos evidencia, evidencia legal, obtenida de manera correcta. «¿Dónde está?». «Oficina, contraseña. Mauricio 2019. El año que empezaron esto. Lo ayudé a recostarse en la cama. Voy a llamar a la policía primero. Y a la ambulancia. Rápido, por favor». Marqué 911. Les di la dirección. Les dije que mi hijo había sido envenenado, que necesitábamos ayuda inmediata. Luego corrí a la oficina. La laptop estaba ahí, abierta. Tecleé la contraseña que Alejandro me había dado. Funcionó. Y lo que vi me dejó sin aliento. Carpetas y carpetas de documentos, correos electrónicos, fotografías, todo meticulosamente organizado. Había fotos de los otros maridos, Richard Morrison, James Caldwell. Hombres que pensé que eran inventos, pero aquí estaban, sonriendo en fotos de boda, en fotos de vacaciones, fotos que se volvían progresivamente más tristes, más demacradas conforme pasaban los meses. Y luego, los obituarios. Richard Morrison, 52, falleció inesperadamente de un ataque al corazón. James Caldwell, 58, sucumbió a complicaciones de diabetes. Había correos entre Vanessa y Mauricio, docenas de ellos, discutiendo cada detalle de sus planes. El ricino funciona mejor que el arsénico, más difícil de detectar. Necesitamos esperar al menos 6 meses antes del siguiente. No podemos levantar sospechas. Este tiene más dinero que el anterior. Vale la pena tomarnos nuestro tiempo. Y lo peor, había un documento, un plan detallado, para Alejandro y para mí. Fase 1. Aislar al objetivo de su familia. Completado. Fase 2. Asegurar el control financiero. Completado. Fase 3. Desacreditar a la madre. En proceso. Fase 4. Eliminar a la madre. Hacer parecer accidente o suicidio. Pendiente. Fase 5. Eliminar al objetivo. Hacer parecer suicidio por culpa. Pendiente. Había fechas, métodos, backup plans. Todo estaba ahí. Cada detalle de su plan para matarnos a ambos. Escuché sirenas a lo lejos. La policía estaba llegando. Rápidamente empecé a copiar archivos a una memoria USB que encontré en el escritorio. Los correos más incriminatorios, las fotos, el documento del plan. Las sirenas se acercaban. Y entonces escuché otro sonido. Una llave en la puerta principal. Vanessa había regresado. Me congelé, con la memoria USB todavía en la computadora, descargando archivos. Escuché la puerta abrirse. Pasos en el primer piso. «¿Alejandro?». La voz de Vanessa sonaba dulce, preocupada. «Cariño, ¿estás bien? Perdón que tardé tanto en la farmacia». Los pasos subían las escaleras. Miré la pantalla de la laptop. Faltaban 30 segundos para que terminara la descarga. «¿Alejandro?». Vanessa estaba en el pasillo ahora. «¿Por qué hay platos rotos en la cocina?». 20 segundos. Escuché que abría la puerta de la habitación. Escuché su grito ahogado. «Alejandro, ¿qué te pasó? ¿Qué?». Y luego, silencio. Un silencio terrible. 10 segundos. «Está aquí, ¿verdad?». La voz de Vanessa cambió completamente. Ya no era dulce. Era fría, peligrosa. «La perra de tu madre está aquí». 5 segundos. Pasos rápidos hacia la oficina. La descarga terminó. Arranqué la memoria USB y la metí en mi bolsillo justo cuando Vanessa entraba. Nos miramos. Ella vio la laptop abierta, vio las carpetas en la pantalla,
Su expresión pasó de sorpresa a furia en un instante. ¿Qué hiciste? Siseó. ¿Qué viste? Todo. Vi todo. Y la policía está en camino. No importa lo que hayas visto. No puedes probarlo. Y entraste ilegalmente. Otra vez. Esta vez te van a arrestar. Tengo las pruebas. Tus correos, tus planes. Todo. ¿Así? Vanessa se acercó. ¿Dónde? ¿En esa memoria USB en tu bolsillo? Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Luchamos. Ella trataba de quitarme la memoria. Yo la empujé hacia atrás. ¡Mauricio!, gritó Vanessa. ¡Mauricio! ¡Está aquí! Escuché más pasos, pesados, rápidos. El hermano. No podía luchar contra ambos. Tenía que salir de ahí. Me zafé de Vanessa y corrí hacia la puerta. Mauricio apareció en el pasillo, bloqueándome. Era enorme, fácilmente el doble de mi tamaño. No va a ningún lado, dijo con voz grave. Las sirenas estaban muy cerca ahora, segundos de distancia. La policía está aquí, dije, tratando de mantener mi voz firme. Pueden escucharlos. Si me tocan, si me hacen algo, no podrán negarlo. No tenemos que negarlo, dijo Vanessa detrás de mí. Entraste ilegalmente, atacaste a mi esposo, te defendimos. Fin de la historia. Excepto que tengo las pruebas de todo lo que han hecho, y ya las envié por correo, a la policía, a los medios, a abogados. Si algo me pasa, todos van a saber la verdad. Era mentira. No había enviado nada, pero ellos no lo sabían. Vanessa y Mauricio intercambiaron una mirada. «Está mintiendo», dijo Mauricio. «¿Estás seguro?» Vanessa sonaba menos confiada ahora. «¿Quieres arriesgarte?» Las sirenas se detuvieron afuera. Escuché puertas de autos cerrándose. Voces. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Mauricio me miró. Luego miró a Vanessa. «Tengo que irme. Tengo órdenes pendientes. Si me encuentran aquí, no puedes irme sola con esto», siseó Vanessa. «No tengo opción. Arréglalo, como siempre lo haces». Y así como así, Mauricio corrió hacia la parte trasera de la casa. Escuché una ventana abrirse, pasos en el techo. Se había ido. Vanessa se volvió hacia mí. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja. «Encontraré una manera. Siempre lo hago. Última advertencia. Abran o derribamos la puerta». Vanessa bajó las escaleras. La seguí, manteniéndome a distancia segura. Ella abrió la puerta. 3 oficiales entraron, con las armas desenfundadas. «¿Quién llamó al 911? «Yo», dije. «Mi hijo ha sido envenenado. Está arriba. Necesita una ambulancia». Uno de los oficiales subió corriendo. Los otros 2 se quedaron con nosotras. «Señora Ruiz», uno de ellos me reconoció. «Tiene una orden de restricción. No debería estar aquí. Mi hijo me llamó. Me pidió ayuda. Estaba siendo envenenado por su esposa». «¡Eso es ridículo!». Vanessa puso su cara de víctima perfecta. «Ella entró ilegalmente. Otra vez. Atacó a mi esposo. Probablemente ella lo envenenó para incriminarme». «Tengo pruebas», dije, sacando la memoria USB. «Todo está aquí. Sus crímenes, sus planes, los hombres que mató antes de mí. Hijo». El oficial tomó la memoria. «Vamos a necesitar que ambas vengan a la estación. Ahora». Los paramédicos llegaron. Subieron corriendo hacia donde estaba Alejandro. Minutos después, lo bajaban en una camilla. Estaba conectado a un suero, con una máscara de oxígeno. Traté de acercarme, pero un oficial me detuvo. «Mamá», Alejandro trató de hablar a través de la máscara. «Lo siento. Debí escucharte». «Está bien, hijo. Todo va a estar bien ahora». Lo llevaron a la ambulancia. Vanessa trató de subir con él, pero los oficiales la detuvieron. «Usted viene con nosotros, señora». Por primera vez, vi miedo real en los ojos de Vanessa. «Quiero llamar a mi abogado. Puede hacerlo desde la estación». Nos metieron en patrullas separadas. Mientras nos alejábamos, vi a los vecinos saliendo de sus casas, mirando. Las luces de las sirenas iluminaban toda la calle. Lupita estaba entre ellos. Me vio en la patrulla y puso una mano en su corazón. Le hice un gesto con la cabeza. Estaba bien. Todo iba a estar bien. O al menos eso esperaba. En la estación de policía me pusieron en una sala de interrogatorios. Esperé durante lo que pareció horas. Finalmente entraron 2 detectives. Uno de ellos conectó la memoria USB a una laptop. «Señora Ruiz, ¿de dónde sacó esto?» «De la laptop de Vanessa Herrera. Mi hijo me dio la contraseña. Antes de que ella regresara. ¿Sabe que entró ilegalmente a esa propiedad?» «Sí,
Pero mi hijo me llamó, me pidió ayuda. Estaba siendo envenenado. Vamos a verificar eso. Los médicos están haciendo análisis de sangre ahora mismo. El detective abrió los archivos en la memoria. Su expresión cambió conforme leía. Señora Ruiz, esto es evidencia de múltiples homicidios. Lo sé, por eso necesitaban verlo. Antes de que ella lo destruyera, los detectives se miraron entre sí. Necesitamos verificar la autenticidad de estos documentos. Pero si son reales, el detective hizo una pausa. Vamos a necesitar su declaración completa. Desde el 1900, principio, pasé las siguientes 4 horas contándoles todo. Cada detalle, cada sospecha, cada pieza de evidencia que había encontrado. Trajeron a expertos en computación para analizar los archivos, para verificar que no habían sido alterados. Y mientras tanto, en otra sala, Vanessa estaba siendo interrogada. Finalmente, cerca del amanecer, uno de los detectives regresó. Señora Ruiz, los análisis de sangre de su hijo salieron. Tiene niveles peligrosos de ricino en su sistema. Si hubiera esperado unas horas más. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Va a estar bien? Los médicos dicen que sí. Llegó a tiempo. Va a necesitar tratamiento, pero va a sobrevivir. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. ¿Y Vanessa? Vanessa Herrera está bajo arresto, por intento de asesinato, fraude, y estamos coordinando con otras jurisdicciones para los otros casos, los matrimonios anteriores. Gracias a la evidencia que usted recuperó, tenemos suficiente para reabrir esas investigaciones. ¿Y yo? ¿Voy a ser arrestada por entrar ilegalmente? El detective suspiró. Técnicamente, sí violó la orden de restricción, y sí entró ilegalmente a una propiedad, pero dado que su hijo la llamó pidiendo ayuda, y que esa entrada resultó en salvar su vida y exponer múltiples crímenes, el fiscal está dispuesto a no presentar cargos, siempre y cuando coopere completamente con la investigación. Lo haré lo que sea necesario. Bien, puede irse, pero vamos a necesitar que regrese para dar testimonio cuando vayamos a juicio. ¿Puedo ver a mi hijo? Está en el hospital, cuarto 304. Creo que le gustaría verla. Lupita me recogió en la estación de policía al amanecer. Comadre, gracias a Dios que estás bien. Me abrazó fuerte. Estaba tan preocupada. Estoy bien. Y Alejandro va a estar bien. Eso es lo único que importa. Me llevó directamente al hospital. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de naranja y rosa. Me sentía exhausta, pero también más ligera que en meses, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Alejandro estaba en el cuarto 304. Cuando entré, estaba despierto, aunque se veía terriblemente débil. Tenía tubos conectados a ambos brazos, monitores pitando suavemente a su lado. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Estoy aquí, hijo. Estoy aquí. Lo siento tanto, mamá. Fui un idiota, un completo idiota. Tú me advertiste y yo te traté como si estuvieras loca. Shh. No, importa ahora. Estás a salvo. Eso es lo único que importa. Vanessa está arrestada. No puede hacerte daño nunca más. Alejandro cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, de lo que casi logra hacer, me sentí tan estúpido, tan ciego. No eres estúpido. Ella era muy buena en lo que hacía. Había engañado a otros hombres antes que tú. Hombres inteligentes, exitosos. No eres el único, pero tú lo viste. Desde el principio, tú lo viste. Porque soy tu madre. Y las madres tenemos un instinto especial para detectar a las personas que quieren lastimar a nuestros hijos. Alejandro apretó mi mano. Te amo, mamá. Y prometo que nunca, nunca más voy a dudar de ti. Yo también te amo, hijo. Me quedé con él todo ese día. Y el siguiente. Y el siguiente. Los médicos dijeron que el ricino había hecho daño a sus riñones, pero que con tratamiento se recuperaría completamente. Tendría que estar en el hospital por lo menos 2 semanas. No me moví de su lado. Durante esos días, la historia explotó en los medios. Viuda negra arrestada. Múltiples asesinatos expuestos por madre valiente. La verdad detrás de la suegra loca. Todos los que me habían llamado paranoica, obsesionada, mentalmente inestable, ahora querían disculparse, querían entrevistarme, querían escuchar mi versión de la historia. Rechacé todas las entrevistas. No quería ser famosa, no quería atención, solo quería que mi hijo estuviera bien.
Pero la detective que manejaba el caso, la detective Ramírez, vino a visitarme al hospital. Señora Ruiz, gracias a la evidencia que usted recuperó, hemos podido contactar a las autoridades en los estados donde murieron Richard Morrison y James Caldwell. Están reabriendo esos casos como homicidios. ¿Van a poder probarlos? Con los correos entre Vanessa y Mauricio, con los documentos que encontró, con el patrón que establecimos. Sí, creo que sí. Ella va a pagar por todos sus crímenes, no solo por lo que le hizo a su hijo. Bien, esos hombres merecen justicia también. Hay algo más, la detective dudó. Encontramos más nombres en sus archivos. Otros hombres. Hombres que ella y su hermano estaban investigando. Potenciales víctimas futuras. Me estremecí. ¿Cuántos? 5. Todos hombres mayores, viudos, con dinero. Los contactamos a todos. Les advertimos. Gracias a usted, salvó no solo a su hijo, sino potencialmente a 5 hombres más. No supe qué decir. Solo asentí. Después de que la detective se fue, me senté junto a la cama de Alejandro, que dormía profundamente, y por primera vez en meses lloré. Lloré por todo el dolor, por todo el miedo, por todo lo que casi pierdo, pero también lloré de alivio, porque había terminado. Finalmente, había terminado. 6 meses después. El juicio de Vanessa fue rápido. Con toda la evidencia en su contra, sus abogados le aconsejaron declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Pero Vanessa, arrogante hasta el final, se negó. Quiso ir a juicio. Pensó que podría convencer al jurado de que era inocente, de que yo había fabricado toda la evidencia. No funcionó. El jurado tardó menos de 2 horas en declararla culpable de todos los cargos: intento de asesinato, fraude, conspiración para cometer asesinato, robo de identidad. La sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mauricio, más inteligente que su hermana, se declaró culpable. Le dieron 25 años. Alejandro y yo estuvimos en la sala cuando leyeron las sentencias. Vanessa me miró desde su mesa, con ojos llenos de odio puro. No aparté la mirada. La miré directamente y sonreí, porque había ganado. Finalmente, había ganado. 1 año después, Alejandro vendió la casa donde había vivido con Vanessa. No podía soportar estar ahí, en el lugar donde casi muere, donde fue manipulado y engañado durante tanto tiempo. Compró un departamento pequeño pero acogedor, a solo 10 minutos de mi casa. Empezó terapia. Necesitaba procesar todo, lo que había pasado, todo el trauma, toda la manipulación. También empezó a reconstruir su vida social. Vanessa lo había aislado de todos sus amigos, de todos sus colegas. Ahora, lentamente, volvía a conectar con ellos, y un día me llamó emocionado. «Mamá, conocí a alguien». «Ah, ¿sí?». Traté de sonar casual, pero mi corazón se aceleró. Después de Vanessa, tenía miedo de que Alejandro nunca pudiera confiar en nadie de nuevo. Se llama Patricia, es maestra de primaria. La conocí en el grupo de terapia. ¿Grupo de terapia? Sí, ella también fue víctima de una relación abusiva. Nos entendemos. Es diferente, mamá. Es genuina, es amable, es real. Me gustaría conocerla. ¿De verdad? Porque ella también quiere conocerte. Ha escuchado mucho sobre ti. Cosas buenas, espero. Mamá, eres una heroína. Por supuesto que son cosas buenas. Conocí a Patricia la semana siguiente. Era una mujer hermosa, con ojos cálidos y una sonrisa genuina. Pero más importante, cuando miraba a Alejandro, veía amor real en sus ojos. No codicia, no cálculo, solo amor. Y cuando me abrazó, supe que era diferente. Era buena. Era lo que Alejandro necesitaba. 2 años después, Alejandro y Patricia se casaron. Fue una boda pequeña, en el jardín de mi casa. Solo familia cercana y amigos íntimos. Nada ostentoso, nada falso. Solo amor y alegría. Bailé con mi hijo bajo las luces de las estrellas. Y por primera vez desde que Roberto murió, sentí que todo iba a estar bien. Lupita estuvo ahí también, por supuesto, mi comadre, mi mejor amiga, quien me había apoyado durante todo el infierno con Vanessa. «Comadre, lo lograste», me dijo, con lágrimas en los ojos. «Salvaste a tu hijo». «Lo logramos», la corregí. «No hubiera podido hacerlo sin ti». Ella sonrió y me abrazó fuerte. En ese momento, todo parecía perfecto. 5 años después, Patricia dio a luz a un niño hermoso. Lo llamaron Roberto, en honor a mi esposo.
Cuando sostuve a mi nieto por primera vez, sentí como si Roberto estuviera ahí, conmigo, como si de alguna manera una parte de él hubiera regresado. «Hola, pequeño Roberto», susurré. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti». Alejandro y Patricia me nombraron madrina. Me pidieron que fuera parte activa en la vida del niño. Y lo fui. Cuidaba a Roberto cuando ellos trabajaban. Le leía cuentos, le cantaba canciones, le enseñaba todo lo que sabía. Era la abuela más feliz del mundo. 10 años después, Alejandro recibió una oferta de trabajo en Monterrey. Una oportunidad. Increíble, con mejor salario, mejores beneficios. Sabía que tenía que aceptarla. Era lo mejor para su familia. Pero también sabía que significaba que se mudarían lejos de mí. «Mamá, no tengo que aceptar», me dijo. «Si quieres que me quede, no seas tonto». Lo interrumpí. «Esta es una gran oportunidad. Tienes que tomarla. Pero tú estarías sola. Estaré bien. Tengo a Lupita. Tengo a mis amigas del grupo de apoyo. Y ustedes me visitarán, ¿verdad?» «Por supuesto. Cada mes. Y tú puedes venir a visitarnos cuando quieras». «Entonces está decidido. Vas a Monterrey». Fue difícil verlos partir, pero también estaba orgullosa. Alejandro había reconstruido su vida. Tenía una familia hermosa. Era feliz. Y eso era todo lo que yo quería. 15 años después, recibí una carta del penal femenil donde estaba encarcelada Vanessa. La miré durante varios días antes de abrirla. Parte de mí quería quemarla sin leerla, pero otra parte, la parte curiosa, quería saber qué tenía que decir después de tantos años. Finalmente, la abrí. «Estimada señora Ruiz, sé que no tengo derecho a escribirle. Sé que no merezco su tiempo ni su atención, pero necesito decir esto, aunque sea solo una vez. Lo siento. Siento todo el dolor que causé. A usted, a Alejandro, a las familias de los hombres que maté. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, para reflexionar sobre las decisiones que tomé, sobre la persona en la que me convertí. No espero su perdón. No lo merezco. Pero quería que supiera que me arrepiento. Genuinamente me arrepiento. Atentamente, Vanessa». Leí la carta 3 veces. Parte de mí quería creerla. Quería pensar que después de 15 años en prisión, había cambiado, que había encontrado algo de humanidad. Pero la parte más sabia de mí, la parte que la había conocido, que había visto su verdadera naturaleza, sabía que era otra manipulación, otro juego. Aún así, le respondí. No porque le creyera, sino porque yo necesitaba cerrarlo. Necesitaba soltar el odio que había cargado durante tanto tiempo. «Vanessa, recibí tu carta, y aunque no creo que tu arrepentimiento sea genuino, elijo perdonarte. No por ti, por mí, porque he aprendido que el odio es una carga demasiado pesada para cargar, y ya he cargado suficiente. Que encuentres paz, donde sea que estés». Isabel. Nunca más supe de ella. 20 años después, recibí una llamada de la detective Ramírez. Bueno, ya no era detective. Se había retirado hace años, pero seguíamos en contacto. «Isabel, pensé que querrías saber. Mauricio Solís murió en prisión. Ataque al corazón». «¿Cuándo?» «Hace 2 días. Pensé en no decirte, pero, bueno, fuiste parte importante de ese caso. Merecías saberlo. Gracias por decirme». Colgué el teléfono. No sentí nada, ni alivio, ni tristeza, ni satisfacción. Solo nada. Mauricio era parte de un capítulo de mi vida que había cerrado hace mucho tiempo. Hoy, tengo 87 años. Todavía vivo en mi casa, la casa que Roberto y yo compramos cuando éramos jóvenes, la casa donde criamos a Alejandro, la casa que Vanessa intentó robarme. Pero ya no es la misma casa, ya no está llena de miedo y dolor, está llena de recuerdos hermosos, de risas, de amor. Alejandro me visita cada mes, con Patricia y Roberto. Mi nieto ya tiene 15 años. Es inteligente, amable, nada como su abuelo. Tengo bisnietos también, 2 hermosas niñas que me llaman Abue y me llenan de alegría cada vez que las veo. Lupita sigue siendo mi mejor amiga. Nos vemos casi todos los días. Tomamos café, jugamos dominó, chismeamos sobre los vecinos. Soy feliz, pero a veces, en las noches, cuando estoy sola en esta casa grande, pienso en todo lo que pasó, en Vanessa, en lo cerca que estuve de perder a mi hijo, y me pregunto, ¿qué la convirtió en lo que era? ¿Nació así o algo la quebró en el camino? Nunca lo sabré, pero sí sé esto: el mal existe. Existe en formas que no siempre reconocemos, en caras
hermosas, en palabras dulces, en sonrisas encantadoras, y a veces la única defensa que tenemos contra ese mal es nuestro instinto, esa vocecita en nuestro interior que nos dice que algo no está bien. Yo escuché esa voz y salvé a mi hijo. Pero hay algo más, algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Alejandro, algo que descubrí hace 5 años revisando viejas fotos en el ático. Encontré un álbum que no recordaba haber guardado, fotos de cuando Alejandro era joven, de sus cumpleaños, de sus graduaciones, y en una de esas fotos, en el fondo, casi fuera de cuadro, vi un rostro familiar, Vanessa, pero la foto era de 20 años antes de que supuestamente conociera a Alejandro. Estaba en la fiesta de graduación de mi hijo, en el fondo, observando. Revisé más fotos, y la encontré en otras también, siempre en el fondo, siempre observando. Vanessa no conoció a Alejandro por casualidad, lo había estado siguiendo, estudiándolo, durante años. Esto no fue un encuentro fortuito, fue un plan que llevaba décadas en desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo específicamente? Y entonces recordé algo que Roberto me había contado hace muchos años, poco antes de morir. Me contó sobre un caso legal en el que había trabajado, un caso de fraude. Había testificado contra una familia que estaba estafando a personas mayores. La familia se llamaba Solís. Vanessa y Mauricio no solo querían el dinero de Alejandro, querían venganza contra Roberto. Y como él ya estaba muerto, se la cobraron a su hijo. Todo este tiempo pensé que era solo codicia, solo maldad aleatoria, pero era personal, siempre fue personal. Nunca le conté esto a Alejandro. ¿Para qué? Solo le causaría más dolor, más trauma. Él ya ha sufrido suficiente, pero yo lo sé, y cargo con ese conocimiento sola. Y hay una cosa más, una última revelación que me hiela la sangre cada vez que pienso en ella. Hace 2 años estaba organizando viejos documentos cuando encontré algo extraño. Una póliza de seguro de vida, a mi nombre, firmada hace 25 años. No recordaba haber firmado ninguna póliza. Roberto siempre manejaba esas cosas, pero ahí estaba, con mi firma, o al menos algo que parecía mi firma. El beneficiario era Lupita, mi mejor amiga, mi comadre, la persona en quien más confiaba en el mundo. Llamé a la compañía de seguros. Me confirmaron que la póliza era real, que había sido pagada religiosamente durante todos estos años, y que sí, Lupita era la beneficiaria. Empecé a investigar, discretamente, sin decirle nada a nadie, y encontré algo más, fotos viejas, de hace 30 años, fotos de Lupita con una mujer joven, una mujer que entonces no reconocí, pero ahora sí, era Vanessa, mucho más joven, tal vez 20 años. Lupita y Vanessa se conocían, desde hace décadas. Todo este tiempo, mientras Lupita me consolaba, me apoyaba, me ayudaba a investigar a Vanessa, ¿estaba ella también involucrada? ¿Fue todo parte del plan? ¿Ganarse mi confianza para poder controlarme mejor? ¿Para asegurarse de que no descubriera la verdad demasiado pronto? ¿O tal vez, después de que arrestaron a Vanessa, Lupita decidió continuar sola? ¿Esperar pacientemente hasta que yo muriera de causas naturales y cobrar la póliza? No lo sé. Y la verdad es, no quiero saberlo. Porque si confronto a Lupita, si descubro que ella también me traicionó, no sé,